Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos nuevamente Políticamente Correctos, una nueva temporada, esta segunda temporada que nos agarra a todos en cuarentena. Por eso también en el estudio con menos personal, pero siempre tratando de llevarte lo mejor a tu hogar. Hoy vamos a estar hablando de lo que nos toca vivir en este momento, la cuarentena y la dicotomía que encontramos hoy por hoy entre salud y economía. Y cuando hablamos de coronavirus, es importante decir que estamos ante una situación inédita, no solo porque hasta ahora no hemos vivido una cuarentena similar, sino también porque estamos ante un virus al que desconocemos hasta ahora. Y bueno, algunas de sus características todavía no las tenemos muy claras. Sin olvidar también el costo económico que esto va a traer de ahora en más, ya que se ha paralizado muchísimos países muy, pero muy importantes. Por eso hoy vamos a hablar de economía versus salud en tiempo de coronavirus. Para ello me van a estar acompañando el contador Claudio Medina y el doctor Marcelo Urquía. Comenzamos en minutos nada más. Comenzamos entonces este primer bloque, como te anunciaba, en tiempos de coronavirus, con otras distancias, con los invitados, con otras distancias también con quienes trabajan aquí dentro del canal, pero para llevarte toda la información que vos necesitas. Y en este momento de coronavirus, se ha planteado una dicotomía que es la economía versus la salud. Y por eso me acompaña el contador Claudio Medina y el doctor Marcelo Urquía. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer, gracias a ustedes. Me encanta por la oportunidad, así que va a ser una noche muy linda. Bueno, me alegro mucho tenerlo a los dos porque es muy difícil por ahí hablar de esta pandemia que nos toca tan de cerca. Y cuando hablamos de coronavirus y economía versus salud, bueno, se van a plantear distintas miradas y quiero que ustedes puedan escuchar primero un informe y ver este informe que preparamos para ustedes como para dar el puntapié inicial al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Lo vemos y conversamos acerca de esto. La pandemia de coronavirus está provocando dos crisis de manera paralela. Primero, una crisis sanitaria. Se darán muchos miles de muertes por los efectos directos de la enfermedad. Segundo, una crisis económica. La pandemia y las respuestas sanitarias para mitigarla causan un choque negativo a la oferta inicialmente y después a la demanda. Efecto que se suma a una crisis financiera que profundiza el problema. Todos los gobiernos del mundo buscan reconciliar varios objetivos: salvar vidas, proteger a las personas que tienen la menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos, compensar a los trabajadores o las empresas que han sido más afectados por la contracción económica, reducir los riesgos económicos sistémicos y los posibles efectos económicos a largo plazo de la pandemia. El impacto económico y la evolución de la pandemia están estrechamente vinculados y por ello es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén coordinadas. Veíamos entonces el informe que nos brindaba un pequeño pantallazo acerca de la economía y la salud en tiempo de coronavirus. Pero le voy a preguntar primero al doctor, ¿qué es el coronavirus? ¿A qué llamamos coronavirus? ¿Y por qué es tan peligroso? Bueno, mira, Elizabeth, el coronavirus es un virus que en realidad ha sido captado en 1960 hasta la fecha de hoy. Existen varios tipos de coronavirus y justamente el actual coronavirus COVID-19 es porque se dio la infección en Wuhan, en la provincia, en la ciudad de China. Este virus aparentemente
no se sabe de dónde proviene, pero se piensa que puede venir de los animales, como el murciélago, por ejemplo, una de las causas. Por eso ahí había un lugar donde vendía animales vivos para ser utilizado como método de alimentos. Ese mercado se tuvo que dejar de lado, justamente pensando de que el virus puede haber saltado del murciélago al hombre. Es una teoría, pero en realidad no se sabe en sí a ciencia cierta, digamos, qué es lo que lo ha provocado. Lo que sí, este coronavirus, a pesar de que existen muchos tipos de coronavirus, tiene la característica de desparramarse mucho más rápido. Por ejemplo, hoy se calcula que son millones en el mundo los infectados y tenemos más de 100.000 muertes en el mundo. Entonces, es por eso que este coronavirus es más letal que los otros coronavirus conocidos. Bien. Hubo otras epidemias con coronavirus en el 2002, que era también en China, pero provocó un 10% de muerte, y otra epidemia en el 2012, que es un Medio Oriente, justamente en Arabia Saudita, y se piensa que justamente el camello era el transmisor justamente del coronavirus. Primero el murciélago afectó al camello y el camello después al hombre. Pero no fueron tan letales como esta coronavirus. En la forma que se está desparramando, diseminando, es mucho más grave. Los otros fueron casos supongamos, en el 2002 fueron 8.000 casos y en el 2012, en el Medio Oriente, fueron 12.000 casos. Y ahora llevamos millones de casos y más de 100.000 muertes hasta el día de hoy, ¿cierto? Habiendo tantas enfermedades que por ahí son mucho más mortales, podemos decir, que tengan un índice de mortalidad más alto, ¿por qué le damos tanta bolilla hoy por hoy al coronavirus? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Se le tiene mucho miedo porque en realidad no hay vacuna. Por lo menos no hay vacuna, y el tratamiento es un tratamiento sintomático el que se hace hoy en día, nada más. Y las vacunas están en distintos estadios de investigación. Se habla de posibilidades que en Oxford, por ejemplo, en septiembre ellos ya tienen la vacuna, pero no se cree que sea tan rápido la vacuna. Y justamente el problema de este coronavirus es que algunas personas que están infectados lo pasan al coronavirus y ni se enteran que lo tuvieron, fueron asintomáticos o han tenido un leve resfriado, o los que están moderadamente afectados, que es justamente lo que provoca dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, tos, ¿me entendés? Y están los casos que provoca un síndrome respiratorio grave y que provoca una neumonía. Esa neumonía, si el paciente tiene antecedentes, por ejemplo, muy importantes, como por ejemplo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, los trasplantados, los inmunosuprimidos, toda esta gente corre altísimo riesgo de que esta infección lo pueda llevar a la muerte. Bien, y esta cuarentena ya lleva más de 40 días y provocó que muchos sectores de la economía cesaran la actividad. Entonces yo te pregunto, Claudio, ¿qué traerá aparejado esta cuarentena tan larga a corto y a largo plazo también? Bien, una de las primeras cuestiones, y esta oportunidad también se me encanta, por la cuestión de tener que decirlo todo. Decirlo todo es ponernos a discutir porque está afectado toda una sociedad, no solamente una sociedad de una nación, sino la sociedad mundial. La comunidad está afectada.
y tenemos que sentar a discutirnos todo. Hay afectaciones de corto, de mediano y de largo plazo. Quiero tomar esta problemática es escucharlos a todos, ¿sí? El sector que afecta exclusivamente a la salud, al sector económico, al sector comunitario, muchos aspectos que hay que tratar y que entenderlo. Por más que a veces pueda parecer alocado o que tal vez no son de nuestra devoción quienes dan esas opiniones, pongo en por ejemplo, el caso del presidente Trump, que aclaraba, bueno, cesemos con la cuarentena porque si no, los muertos que vamos a tener van a ser por coronavirus y no por suicidios. Y referente y entendiendo un poco cómo es la sociedad norteamericana, entiendo de lo que estaba hablando, de los efectos económicos que genera. Porque empecemos a analizar un montón de cuestiones que se dieron en el país y hay que tratar todo de forma conjunta. No se puede mirar o tratar el tema desde una sola óptica. ¿Por qué? Porque después van a estar los otros afectados que no se ven o que no entran en las estadísticas. Con medidas bien implementadas, con buenas ideas en cuanto a las medidas, pero mal implementadas. Tiene tal vez efectos peores que lo que uno podría haber hecho bien y no haber tenido ningún efecto. Comencemos por algo sencillo. Se hace la apertura de los bancos para que todo el mundo pueda ir a cobrar los subsidios. Se sabía perfectamente que se iba a generar semejante situación. Mezclamos dos cuestiones económicas y de salud muy mal implementadas. Pero bien implementadas no tendrían por qué tener tanto efecto. ¿Los tenemos que resolver? Sí. Vamos a entrar en una depresión económica significativa, particularmente Argentina, porque ya veníamos con un problema que se estaba hablando con la posibilidad de una caída en el Producto Bruto para este año 2020, que ahora sabemos que se va a acercar al 10%. Entonces eso es terrible. Y el efecto se va a empezar a ver recién dentro de los próximos meses, cuando en estas circunstancias vos te das cuenta por qué. Porque ves por los canales oficiales o por los canales en general donde se transmiten las medidas gubernamentales, bueno, estamos en una situación de cuarentena, pero páguenme los impuestos. Entonces, ¿es la salud o es la economía? No, es todo junto. Lo tenemos que tomar todo junto porque el efecto se encadena. Tanto es así que buenas medidas, como comentábamos, que se implementaban y decíamos, bueno, pueden trabajar los talleres mecánicos para atender la reparación de los vehículos. Fantástico. Y el taller estaba abierto, pero las casas de repuestos no. Esta falta de visión, porque hay que tener una visión global y tratarlo de esa forma, nos lleva a que a buenas ideas las implementamos mal y generamos problemas en eso. La economía se afectó en mucho por ideas mal implementadas, no porque la idea fuera mala. Esto ahora que se ve esta apertura con la posibilidad de que se atendiera por turnos, que se atendiera trabajando el titular, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, generalmente el titular trabaja allí, sin la necesidad del empleado. Eso se puede hacer, me tocó a mí en la profesión. Estaban exceptuadas, que yo ya discutí por qué le dicen exceptuadas, están en una cuarentena especial, no están exceptuadas. Bueno, están en una cuarentena especial determinadas actividades. Me toca por mi actividad profesional todas las actividades agrícolas, ¿sí?, de la zona. Mi cliente productor estaba habilitado para ejercer su actividad, pero yo tenía que hacer los trámites, si no, no podía sacar carta de porte, no podía hacer los trámites para mover el cereal, pero yo no podía trabajar. Bueno, buenas ideas mal implementadas. Ahora se está empezando a entrar en lo que ya se tendría que haber entrado antes. Si se disminuye mucho la posibilidad del riesgo con que trabaje una persona dentro de la empresa, con el sistema de delivery, con el sistema de atención, un turno por media hora, podemos implementar un montón de formas, pero había alternativas. Se tardó mucho tiempo, son más de 40 días, mucho tiempo, y el efecto es drástico. Vamos a dejar afuera las empresas que ya desaparecieron. Lo que tengan que ver con las actividades no indispensables y de fricción, esas tienen poca posibilidad de volver. Todo lo que son gimnasios, boliches, en menor medida restaurantes porque le encontraron una vueltita, pero todo lo que es el turismo, y nosotros en Argentina dependemos mucho de eso, nos va a ir muy mal. Entonces son las primeras actividades que van a tener que aparecer en la lista de desaparecidos, actividades económicas que están en jaque mate. Entonces, tenemos que tratar todo de forma conjunta porque vamos a empezar a generar otros temas de problemas por otro lado, ¿sí? Y se pueden generar un montón de alternativas, pero siempre tratarlo en forma integral. No es salud, economía, es salud, economía y seguridad.
Estamos tratando salud y economía y por otro lado estamos largando los presos. Bueno, tenemos dos problemas que atender, salud y economía, ahora tenemos que atender el problema de seguridad. Ya vemos los problemas que se generó con la salida de los presos. Entonces, complicar las cosas no nos ayuda. Tratemos en todos, sentémonos todos y decimos a ver cuál es la mejor salida. Y seguro que alguna cosita vamos a encontrar. Bien, hacemos una breve pausa y les voy a ir dejando la próxima pregunta cuando entremos en el próximo bloque. Si les parece, quiero que me cuenten, de acuerdo a la apreciación que tenga cada uno, si realmente la cuarentena hasta este momento funcionó. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Sabías que implementamos una app para que sea más fácil conocer tus servicios? Podés ver los gráficos de tu consumo, conocer tu estado de deuda, ver tus comprobantes de los últimos 12 meses, generar reclamos, recibir notificaciones importantes por parte de la cooperativa. Descargala desde tu Play Store, regístrate y empezá a tener a tu alcance todo desde tu celular. Cooperativa Eléctrica de General Dehesa. Estamos conectados. Y comenzamos este segundo bloque con esta pregunta que habíamos dejado flotando para que me vayan diciendo cuál es el pensamiento que tiene cada uno con respecto a esta cuarentena, si realmente ha servido hasta el momento o no sirvió de nada. Doctor, ¿usted qué piensa? Para mí, lo que hizo el gobierno nacional, tomó una medida que fue muy oportuna, ¿me entendés? O sea, muy oportuna, diferente a lo que fue Italia, a lo que fue España o Estados Unidos. Con esta medida logró disminuir que el virus se propague, mandándonos a nosotros, cada uno a su casa. Vemos ahora que en el país o en la misma provincia de Córdoba tenemos áreas rojas y áreas blancas. Las áreas rojas justamente donde están los infectados activos, ¿cierto? Y las áreas blancas, como nosotros, donde, gracias a Dios, en 40 días no tenemos ningún infectado. Yo creo que ya se comprobó que acá en Dehesa hay áreas blancas y hace 40 días yo creo que no hay ningún caso autóctono. Si podríamos llegar a tenerlo, puede ser que venga de regiones como Villa María, Río Cuarto, ¿me entendés? Que todavía son considerados áreas rojas. Yo creo que con el tema de la parte económica ya se podría ir intentando una flexibilizar un poquito más esto para poder llegar a trabajar con determinadas pautas, pautas de salud, como por ejemplo es el distanciamiento, el lavado de manos, bueno, la cadetería y todo lo que sería el trabajo en forma activa y en forma pasiva online, ¿cierto? No vendría mal, yo creo que de a poco ir liberando. Si vos liberás de golpe, va a ser incontrolable, ¿me entendés? Y ahí pueden ocurrir los casos de contagio. Como que la gente le va a dar más ganas de salir cuando digan, bueno, ya está liberado todo. Exacto. Salimos todos al mismo tiempo. Claro, para mí tiene que ser una liberación gradual, ¿me entendés? Abrir mediodía, a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no haya contagios. Y bueno, en cuanto a la barrera que han hecho acá, que es la toma de temperatura, eso ayudó mucho, y justamente a que no venga gente de otra provincia sin la documentación adecuada, digamos, de por qué viene a General Dehesa, ¿me entendés? Entonces, sin ningún tipo de control tampoco, si tienen temperatura. Ayudó muchísimo. Pero sí, como dice Claudio, el tema de la economía hay que ir reactivándola de a poco, ¿cierto? Hay cosas que, como dijo Claudio, que están en jaque, es cierto, y bueno, yo creo que todo el mundo en este momento necesita trabajar, es una realidad, ¿sí? Cuando uno no trabaja, se enferma
de otro lado, ¿cierto? Empieza la ansiedad, la angustia, el mal estado general, qué le das de comer a tus hijos, y bueno, uno no puede vivir del subsidio. Yo creo que quiere vivir trabajando, ¿cierto? Claro que sí. Así que bueno, estos 40 días fueron correctos. Bien. Y bueno, me parece que sí, que se va a liberar De a poco. de a poco. Claudio, ¿cuál es tu mirada de acuerdo a esta cuarentena? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Bien, yo soy de tal vez miradas más estrictas. A ver. La cuarentena estuvo excelentemente implementada, pero el motivo es el principal, que fue esto. Primero, no tenían ni idea de con qué se encontraban. No tenían, el gobierno no tenía ni información de cómo estaba el país. Creo que no tenía ni supervisada la cantidad de personas que venían del exterior y ni siquiera habían sido monitoreadas. No hablemos de test, porque hasta el día de hoy no se hacen. ¿Sí? No tenían la infraestructura coordinada y no tenían los test para hacerlos. Por lo tanto, ante semejante carencia, excelente la medida. ¿Sí? Yo hubiese tomado exactamente las mismas medidas si fuese presidente, es decir, tengo esto, no sé qué carajo está pasando acá, ¿qué hago? Pongo cuarentena. Che, ¿cómo estamos coordinados con los sanatorios? No sabemos. Entonces, ¿qué mejor poner una cuarentena? Fantástica la idea. Che, ¿cuántos test podemos hacer por día? No tenemos ninguno. Y bueno, hagamos cuarentena, porque es la única manera que si tenemos un caso lo vamos a aislar. Después empezaron la situación de decir, bueno, tenemos más o menos identificado dónde están las zonas de riesgos, habrá algunos que se nos escapan. El doctor me va a saber decir por qué tenemos una tasa de mortalidad superior a los otros países, y posiblemente, no sé si es por la falta de test que se hicieron, de que había gente que estuvo con la enfermedad y ni nos enteramos, no sé, me gustaría que también... Con respecto a la mortalidad, tiene que ver mucho el estado en que está esa persona de salud. Se sabe justamente que afecta a las personas mayor de 65 años en adelante. También se sabe, como dijimos, la persona que tiene diabetes, es hipertenso, con cardiopatías, problemas pulmonares crónicos, por ejemplo, está inmunodeprimido, algún tipo de cáncer. Justamente es ahí donde provoca tanta letalidad, ¿me entendés? Eso se sabe ahora, antes no se sabía. Las embarazadas también, justamente yo trabajo con embarazadas, tienen riesgo justamente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es exactamente el mismo que una persona que no esté embarazada, pero el producto, la concepción, todo virus va a atacar en algún momento al feto y puede provocarle daños, ¿me entiendes? Sí. ¿Por qué? Porque el feto se desarrolla en el segundo, tercer mes, se van desarrollando todos los órganos y puede provocar mutaciones y alteraciones en esos órganos. Y esa supuesta idea de la temperatura, o sea, del clima, ¿nos beneficiaba o no tenía absolutamente nada que ver? Porque se habló tanto y se decía que Europa estaba en una situación más crítica. Es que los coronavirus generalmente se habla de que las infecciones son en otoño y en invierno, pero dice que también lo podés agarrar en cualquier momento del año, primavera o verano. Yo creo que a nosotros nos favoreció que ya tuvimos a China, vimos lo que pasó en Italia, lo que pasó en España y vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Doctor, ¿hay algún plan de salud establecido ya o el plan es nos quedamos en casa, nos guardamos? Te vuelvo a repetir, como no hay vacuna en este momento, ante todo es la prevención. ¿Qué sería? La higiene, la distancia, el lavado de manos, el barbijo, que me parece excelente, el distanciamiento. Entonces, ante todo es la prevención, ese es el plan de salud. ¿Se están preparando? Sí, se están preparando. Nosotros acá en General Deza nos hemos preparado. Ya estamos preparados como si llegara lo peor en este momento. Hemos hecho con el servicio de emergencia, la clínica privada, el hospital y bueno, la clínica nuestra, nos hemos alineado y hemos hecho un esquema de trabajo. Estamos todos alineados. El que manda es el hospital, es el hospital.
que es la autoridad en este momento. Nosotros colaboramos con ellos. Y bueno, es lo que va de General Deza, sí, hay una metodología de trabajo, hay pautas ya formadas. Pero como te dije, no hay tratamiento de que esto, no hay medicación hasta el momento. Todas las medicaciones que existen son pruebas, como los antivirales, los retrovirales que se están usando, la hidroxicloroquina y la hidroxicloroquina, y hay otros medicamentos como vacunas, pero que están en distintas fases de estudio. En prueba. Sí. Así que bueno, lo único que nos queda hacer en este momento es el tratamiento correcto, que sería el tratamiento sintomáticos, ¿sí? Sí. Que de acuerdo al paciente o se queda en casa infectado, sí, o ya empieza a tener alteraciones en lo que pasa en la parte respiratoria, insuficiencia respiratoria, en ese caso se interna, ¿sí? Bien. Y ahí se ve si el paciente se queda acá en General Deza o se lo deriva. manda a un tercer nivel. Lo más probable es que se lo derive a un Bien. tercer nivel. Doctor, ¿qué pasa si yo estoy en casa, me empiezo a sentir mal? Bueno, creo que son los síntomas de coronavirus, tengo tos, tengo fiebre, me falta el aire. ¿A dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Voy al hospital? ¿Llamo por teléfono? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que tenés que hacer, bueno, es llamar por teléfono al 107. Bien. O al 40 50 507, que es el hospital. Ahí hay una persona que está entrenada. Bien. Es una enfermera que te va a atender y hay un médico. Entonces, te va a hacer un cuestionario, una serie de preguntas, y si hace falta, te va a citar a un consultorio de fiebre. Bien. Te va a decir, a tal hora, estate ahí, en ese consultorio de fiebre. El médico se viste de tal manera que es como si fuera la luna, ¿está? ¿Por qué? Para cuidar al médico. Claro, para ¿sí? protegerse. Para sí. cuidar al médico. Te va a pedir que lleves barbijo, Sí. ¿sí? Entonces, ahí te va a revisar, se te puede hacer el test, que es el hisopado nasal, faríngeo. Existen otros test, que son los test en sangre, que miden anticuerpos. Bien. Están esos test, pero el que se usa acá es de antígenos, entonces no anticuerpos, es los hisopados. Es el más correcto de todos. Bien. ¿Sí? Y ahí en 2 o 3 días vas a saber si tenés coronavirus o no. Mientras Bien. tanto, tengo que cumplir con todas las medidas de seguridad. Estar en tu casa, se te van a dar antitérmicos, como Sí. por ejemplo el tafirol, Sí. paracetamol, ibuprofeno, hidratarte mucho, hacer reposo, consumir mucho líquido, eso es lo esencial. Si estás muy mal, por supuesto, se te va a llamar todos los días por teléfono, Bien, ¿sí? bien. Se le va a hacer un monitoreo, digamos, cada 12 horas para ver cómo estás vos. Bien. ¿Sí? Y si ya entras con problemas respiratorios, te falta el aire, bueno, ya tenés que ingresar al hospital, ¿sí? Bien. Volver al consultorio de fiebre, se te revisa y ahí vemos si hace falta otra medida de tratamiento. Doctor, ¿cuántas camas de internación hay aquí en General Deza? Bueno, mira, contás con 18 camas en el hospital, Sí. más hay 15 camas en el hospital, 18 en el hogar de ancianos. Los ancianos fueron llevados a otro lugar. Sí. ¿Por qué? Porque justamente a ellos tenemos Porque que son de cuidar. riesgo, sí. ¿sí? Tenemos Sí. que cuidar. Estaban divididos, el hospital y el asilo de ancianos está dividido por un pasillo, una puerta. ¿Sí? Basta que uno se meta, Sin querer, sí. sin querer, lo Sí. podemos contagiar a los ancianos. Y entonces fueron mudados a otro lugar. Bien. Tenemos las 18 camas del asilo de ancianos, más unas 15 camas del hospital. ¿Sí? Eso es para gente infectada. ¿Sí? Acá va a ser gente infectada que necesita ser
monitorizada, como te dije, que haya médicos. Bien. En el peor de los casos, estamos hablando en el peor de los casos. Sí. El que necesita respirador, una cosa así, ya tiene que ir a tercer nivel, Río Cuarto. No hay una terapia intensiva en general de esa, no hay respiradores. No tenemos respirador en este momento. Bien. Hay gente que sí puede saber en general de esa cómo manejar un respirador, ¿me entendés? Pero no tenemos terapia intensiva. Claro. Eso es fundamental. Entonces, no podemos manejar ese nivel de complejidad. Bien. Hacemos una breve pausa y bueno, cuando volvamos en el próximo bloque quiero que Claudio me diga cómo vamos a hacer para enfrentar la recesión económica. ¿Les parece? Hacemos una pausa, ya volvemos. Brusco. De lunes a viernes a las 17 y a las 22 horas. Por la pantalla de CTV. Y comenzamos este tercer bloque de Políticamente Correctos preguntándole al contador, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esta recesión económica que se viene, que ya la tenemos? La tenemos, se va a profundizar, seguro que es así. Yo remitiría al programa que hicimos el año pasado, donde charlamos sobre muchas cuestiones de lo que tenemos que modificar el perfil empresario. La primera medida que vamos a vincular directamente a la cuestión salud es que mientras más actividades se permita al titular de la empresa, porque tenemos muchas pequeñas y medianas empresas donde está el titular trabajando en la empresa, ¿sí? No es que tiene un director o un gerente, sino que está el titular, que son la mayoría. Esa persona tiene que estar trabajando en la empresa, de todos los rubros, inclusive aquellos que han sido, tiene que estar dentro de la empresa, porque te da la posibilidad de reorganizarte. Vos si no tenés la mercadería al frente no sabés ni para dónde arrancar. Entonces tenés que tener cómo organizo esto, qué es lo que muevo, qué es lo que puedo meter por otro canal. Tengo que aprender a manejar los canales digitales. Yo me canso de hablar de este tema, pero es así. Todas las empresas, todas las actividades económicas necesitamos que si cimientan una familia haya por lo menos 2 o 3 actividades económicas que desarrolle la familia. Pero eso es desde antes. ¿Por qué? Porque no existen solamente la crisis, acá fue de tipo salud, pero existen también las crisis derivadas de la competencia y de las situaciones de riesgo económico. Por lo tanto, tener 2 o 3 actividades. Una de ellas tiene que ser digital. Y si es en el exterior, mejor. Ajá, ¿sí? Muy bien. Yo me canso de decirlo Un buen porque consejo. dentro de la formación que hace, bueno, sí, vos tenés una actividad económica, tenés 2 en el país, una es en el exterior. Dice, pero no puedo yo salir exterior. No, desde tu casa y desde tu home banking o desde tu broker o desde tu plataforma tenés que tener un negocio montado en el exterior. Digital, accesible, disponible, porque no puede ser que haya ocurrido esto donde nuestras pequeñas empresas sufren un montón porque no tienen una cobertura. Es decir, una cobertura te da la posibilidad de sobrevivir 6 meses, 1 año, hasta que te recuperes. Por eso copiemos, yo siempre digo, copien a las grandes empresas. Todas las grandes empresas tienen una cobertura. Y algunos me dicen, sí, pero es difícil. No, no es difícil. Es cuestión de planificación y organización. Y te vas a dar cuenta de un montón de cositas que vos vas generando y generas un negocio adicional y con eso la diversificación te permite enfrentar estas situaciones. Hoy las grandes empresas que van a sufrir efectos de la recesión, pero están preparadas. Es lo mismo que le pedimos al pequeño empresario. Y si podés diversificar, es el primer paso. Sí o sí, todas las actividades económicas tienen que tener una persona que vaya a la empresa. Y todas tienen que tener la posibilidad de la atención sistema delivery o atención por turnos. Bien. ¿Sí? Quiero explicar esto y a ver que el doctor me corrija. ¿Sí? ¿Qué es mejor? ¿Que un empresario haga delivery él con sus clientes o que contrate a un cadete que hace delivery para muchísimas empresas? Pregunto si la probabilidad de contagio es mayor. Pregunto. Doctor, ¿usted qué piensa? No, yo creo que contrates vos es lo más adecuado, me parece. Vos, mientras menos te muevas, menos posibilidad tenés justamente de contagiarte en este momento o adquirir COVID-19. Hay personas que justamente que están haciendo la cadetería y es muy difícil
vender con cadetería, porque hay rubros que podés hacerlo y otros rubros que no. ¿Sí? Así que me imagino que vos también podés hacer el delivery, pero bueno, mientras los puedas evitar y no rompes la cuarentena, es mejor. ¿Sí? Hay horarios que hoy están abiertos, los horarios para los comercios. Claro. ¿Sí? Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, creo que es 13, 14 horas. Entonces, bueno, se puede hacer en caso de que la cadetería no funciona, se puede ir en ese horario justamente y, bueno, solucionar los problemas que tenemos o lo que necesitamos. Sí, correcto. Pero la necesidad de que todas las actividades comiencen a funcionar. Estamos avanzando hacia una recesión muy profunda. En Argentina va a ser muy delicada y espero que no tengan otras connotaciones sociales mucho más graves, más allá de algunos informes que hablan de que si avanzamos en una gran hambruna a nivel mundial, esperemos que nosotros, país productor de alimentos, le encontremos una solución, pero que obviamente la del trabajo es la que mejor nos ayuda. Después, diversificar, avanzar sobre los negocios digitales. Les pido por favor, es muy sencillo vender a través de una página gratuita. Es muy fácil vincularla a un sistema electrónico que ustedes puedan cobrar, ni siquiera tienen que tocar el dinero, ni siquiera tienen que tocar el plástico. Y pueden estar vendiendo y haciendo negocios, ¿sí? Mientras más evitemos la fricción, que es lo que es el mayor problema que tenemos con la pandemia, busquemos todas las actividades donde no haya fricción. Mientras más nos metamos en eso nos da la posibilidad de mantener un negocio y hacerlo crecer en medio de estas circunstancias. Y existen servicios gratuitos, no estoy hablando de cosas complejas, son 2 o 3 elementos donde yo puedo vender en forma automática, puedo cobrar en forma automática y no tengo que tocar ni a la persona, ni el plástico, ni el dinero, ¿sí? Ya lo tendríamos que estar haciendo desde hace rato. Hablábamos del plan de salud y ahora yo pregunto, ¿hay un plan económico o solamente es marketing, Claudio? ¿Qué opinas? ¿Argentina o el mundo? Acá en Argentina. En Argentina no había plan económico antes, menos lo va a haber ahora. No tienen ni idea para dónde tienen que arrancar. Esa es la concepción. Por eso lo grave de esto. Por eso estuvo bien que establecieran la cuarentena, porque no sabían ni lo que tenían al frente. Ahora no saben para dónde arrancar con la cuestión económica. ¿Quiénes van a ser los más afectados a futuro de esto? Bueno, algunos me van a querer matar. Bancos y productores agropecuarios. ¿Por qué? Porque son los únicos que movieron dinero en este momento. ¿Sí? Y es fácil dar la explicación. Yo los dejé trabajar, ahora ustedes aporten un poco más. Discúlpenme si les suben las retenciones, pero bueno. Es una cosa esperable, no se crean que no va a ocurrir. En medio de que no hay un plan económico. Y sobre que no tenemos un plan económico, todavía no sabemos cómo vamos a resolver el tema de la deuda, que nadie comenta mucho, pero es gravísima la situación que de esto se deriva. Terrible. Entonces, ¿decimos que es marketing? Podemos ponerle el nombre que ustedes quieran, política si ustedes quieren, o política barata, como vos quieras, decirle el nombre que quieran. No es hay algo plan. Parecido a eso, pero no hay plan. No hay plan. ¿Sí? Claudio, me parece que es el día a día. Sí podés prevenir, pero es el día a día en el sentido de que, como vos decís, no hay nada. Entonces, bueno, estamos viendo, digamos, mejoramos en salud y empezamos a abrir la parte económica, ¿cierto? Pero sí coincido con vos que no hay ningún plan para ninguna estrategia, digamos. Económica. Quizás en salud nosotros tuvimos ya la experiencia de los otros, entonces sí había una estrategia. ¿Me entiendes? Sí. No hay una vacuna, pero hay una estrategia de cómo tratarlo. Y aprendimos de los errores de los otros, ¿sí? Entonces... ¿Cuándo Argentina va a poder flexibilizar aún más esta cuarentena? Hablábamos de que es necesario flexibilizarlo, que la gente empiece a trabajar, que se empiece a mover la economía, pero ¿cuándo cree usted, doctor, que se va a poder realizar? Mira, el pico de infección puede llegar a mediados de mayo, principio de junio. Esto significa que no es que lo peor ya pasó. No, nosotros estamos logrando una curva chata, a diferencia de Estados Unidos, que es una curva alta, que yo busco una curva alta, llegar a los 60, 100.000 muertos aproximadamente, y después desciende.
Nosotros es otro tipo de protección, digamos, y se piensa como es una curva que va ascendiendo levemente, va a descender también de esa manera. De forma levemente. Y va a llegar con el frío. ¿Por qué? Porque justamente el coronavirus puede coexistir con otras enfermedades, con una neumonía bacteriana, ¿me entendés? Con los procesos, y a veces no vamos a saber si es coronavirus o es una gripe. Entonces se piensa que acá vamos a llegar, como viene la curva, en mayo, junio, y que se podría estar aliviándose, digamos, en septiembre, en octubre. Cuando vuelva el calor. Cuando vuelve el calor. O sea, no es por el calor, es por el tiempo, digamos, el tiempo que va a transcurrir, digamos. No cabe ninguna duda que si llega a aparecer un infectado, supongamos, en una población chica como somos nosotros, o medianamente chica, volvemos a cero. Se vuelve a cerrar todo. Se cierra todo. Se cierra todo. Por eso esto es también prueba. Es como una prueba y error. Prueba y error. Entonces, bueno, hasta ahora, en general de eso venimos haciendo las cosas bien. Yo te hablo a nivel de local. nuestra ciudad. Yo creo que sí, que se está haciendo las cosas bien. Y bueno, probemos con la apertura gradual, digamos, a ver qué pasa. Y esto de la apertura gradual, quiero plantear un tema porque suelo discutirlo con los empresarios, en este caso con los supermercadistas, una cuestión, una técnica para saber cómo implementamos una medida. Está el sistema de que se atiende con distanciamiento social, con barbijo, y una persona puede entrar por familia. Sí, entonces me acerqué a preguntarles a los supermercadistas y digo, me parece que estás agravando el problema con ese sistema. Debiera ser una persona por carro de compra. Claro. Porque cuando vos tenés una familia grande puede tardar 1 hora y media en comprar. Si vos dejás entrar a 3 personas de la misma familia, van a comprar más rápido y se van a ir. Si esas personas están contagiadas, van a tener probabilidad de contagiar a menos personas, porque se van rápido. Y si no están contagiadas, si hay alguien que está contagiado, son menos personas que estuvieron en contacto. Entonces la probabilidad disminuye. Lo pensaron y dijeron, tenés razón. Pero bueno, hay medidas que vienen de arriba y se implementan. Exacto. Por eso a mí no me molesta tanto las acciones en general, sino cómo se implementan. Porque en este caso, esa medida para mí agrava el problema. Como yo te digo, en mi familia, que somos un montón, la persona tiene que ir uno solo y va a tardar 1 hora, y lo controlé, tardó 1 hora y media en comprar. Mientras que si íbamos 3, tardábamos media hora. Claro. Disminuimos la posibilidad de contagiarnos nosotros y que si nosotros estamos enfermos, el riesgo de contagiar es menor. Bueno, lo entendemos, es simple probabilidad. Hacemos estadística y probabilidad y determinamos eso. Bueno, hay medidas y que podemos sentarnos y discutirlas y conversar. Si la podemos implementar mejor, la podemos mejorar, fantástico, discutamos y adelante, vayamos resolviendo. Así como nos dimos cuenta de que fue una animalada esto de los bancos cuando abrieron el primer día, se dieron cuenta que había otra alternativa, en un montón de actividades creo que podemos encontrar todavía una vueltita más. Y generar beneficios. ¿Faltarán ideas? ¿Faltará gente que tire ideas nuevas? Faltaría gente que conozca, que tenga experiencia en implementar ideas. ¿Sí? Falta gente con experiencia. Nombro 2 cositas. Ahora nos dimos cuenta de que el recetario médico se puede hacer en forma digital. APROS y PAMI descubrieron la panacea. Yo les digo, ya es obsoleto el recetario digital. Ya se está implementando el recetario por blockchain. Argentina ya tiene esa tecnología implementando. Bueno, pongamos gente que conozca y entonces si la gente tiene experiencia, decir, bueno, esta idea hay una forma mucho más sencilla de implementarla. ¿Sí? Ya con el tema de los permisos de circulación que dio la Nación, ya tenemos para agarrarnos la cabeza. Había formas más sencillas de hacerlo, sabiendo que una página se te iba a saturar. Exacto. Que no tenemos buen internet y que en general no iban a quedar. Bueno, de ahí para adelante podemos discutir. Bien, entonces faltaría gente que esté preparada para tirar ideas, para llevarlas a cabo, para desarrollarlas. Hay que llamarlos a todos, a la gente de seguridad, a la gente que trabaja en salud, a la que trabaja en economía, a la que trabaja en tecnología, la parte laboral, y todos sentarnos a discutir porque un experto nos va a decir, che, no podemos llamar a la gente que venga a un banco un día que reabrimos después de 15 o 20 días. Si sucede eso después de un feriado largo,
un fin de semana largo y sabemos que hay apertura en el banco, quiere decir que la gente que implementó la idea nunca había hecho una cola en un banco, entonces no tenía experiencia. Entonces llamemos a la gente que tiene experiencia. Yo no quiero llamarlo experto, quiero llamarlo gente con experiencia. Hay que llamar al obrero que está en la industria, hay que llamar al que está en la metalúrgica. A ver, si estamos implementando bien esta idea, no, mira, puede hacerla más sencilla y dar mejor resultado. Sí, siempre el que está en el tema tiene por ahí... El que tenga experiencia, el expertise. Ideas. Antes que el experto, voy a llamar el expertise, el que tenga experiencia. Bien, bueno, hacemos una pausa, ¿les parece? La última de este programa. Y bueno, me parece que hay algunas cuestiones que ha desenmascarado esta pandemia de coronavirus. Nos hizo ver algunas cosas que estaban un tanto ocultas, pero eso lo vamos a charlar en el próximo bloque. Ya volvemos. ¿Ya tenés tu app? Ingresá a tu Play Store y descargala. Selecciona tu entidad, Cooperativa General Dehesa. Luego ingresá todos tus datos y hace clic en el botón de registrarte. Tendrás que validar tu mail para poder ingresar a tu cuenta. Ya podés comenzar a utilizarla. Para añadir tu cuenta deberás completar con tus datos. Número de cuenta es el número de socio que aparece en tu factura y la clave es tu DNI. Al cargar tu cuenta, verás reflejados todos los servicios que tengas a tu nombre. Podrás ver tu estado de cuenta, consultar facturas, consumos y realizar reclamos. Cooperativa Eléctrica de General Dehesa. Estamos conectados. Bueno, y hablábamos, ¿no? Recién de un montón de cosas que nos fuimos dando cuenta gracias al coronavirus. ¿Podemos decir gracias al coronavirus? Bueno, no sé, pero ¿que ha desenmascarado situaciones? Creo que sí. Claudio, ¿vos qué crees que nos hizo dar cuenta este coronavirus? ¿De qué nos dimos cuenta? Primero, una cuestión de que no teníamos generado un sistema para soportar crisis sanitarias, crisis integrales, a escala. Sí. Que nos enteramos que bajo las crisis Internet es una buena solución, por lo tanto Internet, el servicio de Internet tiene que ser servicio público, como ya es en algunos países, claro, y no un servicio de prestación privada, por más que lo presten los privados. Que los empresarios tienen que pensar que para el mundo que se enfrenta, y ya cambió, esta crisis cambió el escenario de los negocios a futuros, tienen que diversificar y tienen que entrar en el terreno de negocios digitales. Les guste o no les guste. Si no les gusta y no quieren ir, la van a pasar mal. Y los que avancen, la van a ir un poco mejor. La necesidad de que siempre estemos atentos que la crisis puede venir de cualquier lado. No puede ser que no tengamos un plan anticrisis. La crisis fue de este tipo, pero también tenemos dengue, también podría haber sido un problema de una inundación. Nosotros vivimos en una zona que estuvimos en sus momentos con crisis que podrían derivar en una inundación derivada de la zona que estamos. Todas estas cuestiones las tenemos que pensar como tener un protocolo anticrisis, ¿sí? Ya el equipo anticrisis tiene que estar funcionando, pero si no hace nada, no importa, pero el protocolo está. Cuando ocurre un hecho simplemente se toca el botón y todo se activa porque todo el mundo sabe qué tiene que hacer, dónde tiene que acudir, cuáles son los lugares sanitarios y qué tienen que hacer las empresas ante esa situación. Bien. ¿Qué cree que desenmascaró el coronavirus en su área, en la salud, por ejemplo? En la salud, en este caso, bueno, para mí, lo que es la planificación, justamente se planificó sobre la marcha, no había un plan, justamente un contingente. Como te dije, nosotros fuimos beneficiados porque en realidad tuvimos la oportunidad de ver lo que le pasa a otros países, claro, por ejemplo, y entonces de ahí en más nos armamos. Pero si hubiéramos sido los primeros, hubiera sido diferente el tema. Es muy difícil, sí, sí. Doctor, y usted hablaba de los distintos lugares de internación que tiene General Dehesa hace minutos nada más. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que vive en situación de hacinamiento? Que por ahí les toca que son varios viviendo en una misma habitación. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, acá justamente se planificó, se lo tuvo en cuenta, son 100 familias que están en situación de que viven hacinadas. Entonces,
en ese caso de que esta familia tenga que cursar un aislamiento por enfermedad. No pueden estar, por ejemplo, 6 o 7 personas en una habitación, ¿sí? Entonces, acá se preparó la Escuela Amanecer, la nueva Escuela Amanecer, justamente para alojarlos y darle más contención, ¿sí? Desde el punto de contención de comodidad, distanciamiento y también justamente cosas como, por ejemplo, los baños, todo lo que es necesario para un tratamiento y poder reforzar, digamos, el aislamiento. El aislamiento, claro, claro, que es tan importante, porque cuando viven muchos en un mismo lugar y no se puede respetar el aislamiento y el distanciamiento social, que eso es lo que nos están pidiendo hasta el momento. Y pasa no solamente en una sola familia, sino que a lo mejor en el otro departamento tenés la misma situación y se mezclan la gente, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese caso, bueno, se lograron algo de 25 camas en este lugar. Bien. 25 camas más que, bueno, pueden ayudar. Bien, bien. ¿Creen que se va a extender mucho tiempo más la cuarentena, Claudio? ¿Vos crees que es conveniente que se extienda? No me preocupa cuánto tiempo, sino cómo. Bien. ¿Sí? Así como no me asustó que, por el contrario, apoyo que se haya implementado, lo que me preocupa es qué van a hacer, cómo van a implementar la salida gradual. Porque si se cometen esos errores groseros, ¿sí? Donde el día que se abrieron los bancos, no sé a cuánta gente, no sé si la infectamos, pero la enfermamos de un resfrío seguro. Entonces, me preocupan las medidas de salida, cómo se implementan. Entonces, esa es la preocupación que tengo. Creo que va a durar por lo menos hasta fin de año. ¿Sí? No sé cuándo van a volver los chicos a los colegios, no sé cuándo va a poder abrir los boliches. Por lo tanto, creo que esa situación va a ser delicada y creo que necesaria. Más si no sabemos, no tenemos un relevamiento seguro de cuántas personas están infectadas en este momento. Por lo tanto, apoyo la medida, pero cuidado que cuando se implementan las salidas tienen que ser bien instrumentadas. ¿Sí? Entonces, recurran a la gente que tiene experiencia y con la gente que tiene experiencia van a encontrar la solución. Y repito, la gente que está en experiencia no significa que sea el presidente del Banco Central. A veces un empleado del banco sabe más que el presidente del Banco Central. Yo siempre a los chicos en el aula les digo, recurran a la gente que sabe del tema. Tengo un minuto para hacer una anécdota, esto tal vez conocida. Había un problema en una empresa que las botellas no se llenaban, entonces cuando se metía en la caja no sabía si la botella estaba llena o no. Entonces llamaron a los ingenieros para decir, che, ¿cómo vamos a detectar esto? Algunos dijeron, vamos a poner una balanza para que vayan midiendo el peso. Otros sofisticados sistemas de escáner para que vieran si la botella estaba llena. Llamaron a un empleado y dijeron, che, ¿qué idea se te ocurre? Ah, no, y pongan un ventilador al frente de la caja, si la caja está vacía la va a tirar. Entonces recurramos a la gente que tiene experiencia y tal vez con muy poquita plata encontremos enormes soluciones. ¿Creen que la gente, sobre todo los jóvenes, porque vos decías boliche, capaz que hasta fin de año, no sabemos cuándo, ¿van a aguantar tanto tiempo encerrados? La pregunta es para el doctor. La salud mental, yo no puedo ya decir mucho, pero... ¿Qué opina? ¿Va a aguantar la gente y la salud mental? No. La gente está muy cansada. Se nota cansada ya con 40 días. Está angustiada, está ansiosa, hasta se pone mal. Hay gente que hasta se pone irritable. ¿Por qué? Por la falta de salida, justamente. Lo ves en los niños. Por eso el tema es muy importante, se está viendo justamente de poder que el padre saque al niño, aunque sea, a jugar a la vereda, ¿me entendés? Eso lo habló el intendente, me parece muy bien. Con respecto a los de mayor edad, como los adolescentes, es muy difícil, porque vos los largás y no los puedes controlar. Se van a juntar. Se van a juntar. Claro. Pero bueno, tenemos que ver y encontrar la vuelta y tener conciencia de lo que hay que hacer. Es difícil, ¿no? De tener conciencia de que si hay salidas
que tengamos un distanciamiento, ¿me entendés? Que usemos el barbijo, exacto, que tengamos alcohol en gel a mano. Exacto. Por eso te digo que es muy difícil la medida de implementarla ya, ¿sí? Por eso yo creo que... Vamos a esperar un tiempito más. Sí. Bien, bueno, si nos acabó el tiempo, podríamos hablar de tantas cosas más, pero seguramente lo vamos a hablar más adelante, por supuesto. Así que bueno, nos tenemos que despedir de este Políticamente Correctos del día de hoy. Muchas gracias, Claudio. No, me encantó por todo lo que hablamos hoy, por todo las dudas que nos despejaste. Y muchas gracias, doctor, también, bueno, gracias, porque nos recuerda lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para cuidarnos, ¿sí? A tener en cuenta todas las recomendaciones. Sabemos que General Deza es zona blanca. Quedémonos así, por favor, quedémonos en casa. Si no tenemos que salir por algo más que importante, guardemos también de quedarnos en casa y de cumplir con todo lo que es necesario. Nosotros nos despedimos. Quiero agradecer a la gente de Zona Cero, a la gente de Indra que nos acompaña desde el primer día y recordarles que están trabajando de 9 a 13 horas y por la tarde con delivery y las pueden encontrar también a través de las redes sociales. Un gusto haber compartido esta noche junto a todos ustedes y por supuesto nos encontramos en un próximo Políticamente Correctos, recordando que ser políticamente correcto no es una opción, sino una elección. Chau, chau. Hasta la próxima.